Marilyn Monroe. Todos conocemos ese nombre, ¿verdad? Es el glamour de Hollywood en estado puro. Pero, ¿y si os digo que detrás de esa imagen, de esa sonrisa, hay una historia que no tiene nada que ver? Una historia de supervivencia brutal, de las más trágicas que se puedan imaginar. Ojo que esto no va de la típica historia de la estrella de cine que lo tenía todo. Para nada. Esta es la historia de una mujer que, desde que nació, se pasó la vida entera buscando algo que nunca tuvo. Un poco de estabilidad. Así que vamos a meternos de lleno en esa verdad, la que se esconde detrás del mito. Y aquí está la clave de todo. Para entenderla de verdad hay que hacer una distinción fundamental. Por un lado está Marilyn Monroe, el personaje, la invención. Y por otro está Norma Jean, la mujer de carne y hueso que luchaba por salir a la luz. Venga, vamos al principio de todo, a Norma Jean Mortensen. Su madre, Gladys, tenía problemas de salud mental muy graves. Y bueno, no podía hacerse cargo de ella. La tuvo que dejar con una familia de acogida con solo 2 semanas de vida. Y su padre, ni se sabía quién era, un fantasma. De hecho, ella se pasó la vida fantaseando con que era Clark Gable. O sea, imaginad, desde el minuto 1 no hubo un hogar, no hubo nada a lo que agarrarse. Y esto que vemos aquí es solo un resumen. La realidad fue un caos absoluto. Pasó por al menos 12 familias de acogidas distintas. El sistema la movía de un lado para otro como si fuera un paquete, sin más. Y en medio de todo eso, sufrió abusos sexuales. Un trauma tan bestia que, según ella misma contó, le dejó un tartamudeo de por vida. Y lo más cruel es que cuando por fin parecía encontrar un poco de cariño, un poco de estabilidad, como con su tía Ana, el sistema volvía y se lo quitaba de las manos. Desgarrador. Con este panorama llegamos a sus 16 años y a su primer matrimonio, que, a ver, no tuvo nada de romántico. Fue literalmente un ultimátum de sus padres de acogida: o te casas con este chico o te vas de vuelta al orfanato, así de claro. Así que, ¿qué hizo? Se casó. No fue por amor, fue su única salida, pura y dura desesperación. Y esa desesperación, esa sensación de estar siempre al límite, no desapareció cuando llegó a Hollywood. Al contrario, se transformó en desesperación económica y la llevó a tomar una decisión que la marcaría para siempre. $50. Pensemos en esa cifra. Eso es lo que le pagaron en 1949 por unas fotos desnuda. Su carrera no iba a ninguna parte, estaba ahogada en deudas y necesitaba pagar el coche. Así de simple. $50. Por unas fotos que, poco después, valdrían millones y millones. Y lo que ella misma dijo lo resume todo. Esa ironía tan amarga. Porque años más tarde, en el 53, un tal Hugh Hefner cogió una de esas fotos, sin pedirle permiso, claro, y la plantó en el centro del primer número de su revista, Playboy. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que Hefner construyó un imperio multimillonario basado en su imagen, en su cuerpo, y a ella ni $1, ni siquiera un gracias. Pero es que la cosa no acaba ahí, que es lo más fuerte. La obsesión y la explotación siguieron incluso después de muerta. Atentos a esto. Hefner, un hombre que en su vida había hablado con ella, que no la conocía de nada, pagó en 1992 $75.000 para que lo enterrasen en la tumba de al lado. Es el acto final de posesión. Sencillamente espeluznante. Pero sería un error tremendo quedarnos solo con la imagen de víctima, porque Norma Jean, la mujer real, era increíblemente inteligente, era fuerte y sobre todo era una luchadora. Y se rebeló, vaya si se rebeló, contra ese sistema que quería devorarla. Fijaos en este contraste, porque es brutal. Por un lado tenemos a la Marilyn que vendía la Fox, la rubia tonta, el cliché, pero la Norma Jean real era otra historia. Era una mujer que entre toma y toma se ponía a leer a Dostoyevsky, que se fue a estudiar con el mismísimo Lee Strasberg, el mejor profesor de interpretación del momento. Odiaba profundamente esos papeles de mujer florero que le encasquetaban. Y es que no se quedó en quejas. No, pasó a la acción. En el 54 hizo algo que era, impensable para la época. Cogió y rompió su contrato con la Fox, se largó a Nueva York y montó su propia productora. ¡Su propia productora! Fue la segunda mujer en toda la historia de Hollywood en hacerlo. Y con ese movimiento, jaque mate. Obligó al estudio a sentarse, a renegociar de cero, a pagarle más y sobre todo a darle el control creativo que ella quería. Estaba ganando la batalla profesional, sí, pero la guerra de verdad, la que libraba por dentro, seguía ahí. Todo el éxito del mundo, toda la fama, no podían curar las heridas de su pasado. Y esa estabilidad que buscaba como loca en su vida personal seguía sin aparecer por ninguna parte.
y sus matrimonios son el ejemplo perfecto de esa búsqueda fallida. Primero con Joe DiMaggio, la gran estrella del béisbol. En él buscaba un protector, una figura de padre casi, pero se topó con unos celos enfermizos y presuntamente con violencia. Luego con Arthur Miller, el gran intelectual. Con él esperaba encontrar por fin a un igual, alguien que la entendiera. Y lo que encontró fue un diario donde él escribía que se sentía decepcionado y avergonzado de ella. Durísimo. Al final, ninguno fue ese hogar que tanto necesitaba. Y mientras tanto, detrás de toda esa fachada de glamour, el sufrimiento era constante. Tenía un pánico escénico terrible hasta el punto de que le salían sarpullidos por todo el cuerpo antes de rodar. Sufría de endometriosis, una enfermedad crónica y muy dolorosa que además le impidió cumplir su sueño de ser madre. Tuvo varios abortos, un embarazo ectópico, un calvario. Y para intentar apagar todo ese dolor, ¿qué hizo? Refugiarse en los barbitúricos y en el alcohol. Una espiral destructiva que la llevó incluso a ser encerrada contra su voluntad en un psiquiátrico. Y así llegamos al final. El 5 de agosto de 1962, su cuerpo dijo basta. La encontraron sin vida en su casa. Tenía solo 36 años. El informe del forense fue claro: sobredosis de barbitúricos. Y lo calificó como un probable suicidio. Un final terrible que, en lugar de cerrar su historia, abrió la puerta a la leyenda y a un montón de teorías que siguen vivas a día de hoy. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, a una reflexión final. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con el ícono que nos vendió Hollywood, la bomba rubia inmortal? ¿O con la mujer que luchó toda su vida por sobrevivir? La verdadera tragedia sería que la imagen de Marilyn eclipsara para siempre a Norma Jean, la lectora, la mujer de negocios, la superviviente, la mujer que se levantó de una infancia infernal y plantó cara a un sistema que solo quería usarla. Quizá ahí, en esa lucha, en esa rebelión, es donde está su verdadero legado. La historia no te lo contó todo. Durante siglos, muchas mujeres cambiaron el mundo, pero sus nombres fueron olvidados, sus ideas ignoradas. Este canal es para ellas, mujeres en el olvido. Sígueme, porque la historia olvidó a muchas mujeres.